Bueno, vamos a comenzar la clase número 5, en la cual vamos a ver el cultivo de maíz. Bueno, la planta de maíz se caracteriza por un tallo de muy buena envergadura. La planta llega a medir 2 metros, más de 2 metros, aunque hay algunos cultivares de menor altura, de un metro 60, un metro 70, pero lo más común es que llega a medir más de 2 metros de altura. Ese tallo principal no es ramificado, es decir, es un tallo único que cumple la función de ser sostén de la planta, pero además otra función muy importante que era de ser de órgano de almacenamiento de fotoasimilados producidos en las hojas. A lo largo del tallo se despliegan las hojas, constituida por una lámina y una vaina que va contra el tallo. La planta dispone de una inflorescencia masculina denominada panoja o en inglés tassel, y tiene las inflorescencias femeninas, espigas, que tienen la potencialidad de formarse en la mayoría de las hojas, en la axila de la mayoría de las hojas de la planta, salvo las 4 hojas más jóvenes, es decir, las 4 hojas superiores. En las otras existe la posibilidad de que se genere una espiga. Lo normal es que se termine desarrollando una sola espiga y también, dependiendo de la densidad, una segunda espiga denominada espiga secundaria, generalmente de menor tamaño a la espiga principal. Eh, la planta dispone de un sistema radicular. En un principio el sistema radicular es seminal, de escaso desarrollo, que le sirve para absorber nutrientes en la primera etapa del cultivo, y para después dar lugar a las raíces de tipo adventicio, el sistema de raíces nodales, que cumplen la función de anclar la planta y de generar un sistema radicular que puede llegar hasta los 2 metros de profundidad. Las espigas bueno, se caracterizan por tener en la parte central de la espiga granos aplanados, granos chatos, y en la parte superior y en la parte basal granos de forma redondeada. Hay varios tipos, hay maíces con distintos tipos de grano. Están los maíces blancos, los maíces morados, bueno, los maíces duros, los maíces dentados, los maíces pisingallo, por ejemplo. Bueno, así hay numerosos tipos de maíces. Nosotros vamos a hablar en esta clase del principal tipo de maíz que se cultiva en Argentina en grandes superficies. El grano de maíz está constituido por un embrión o germen, un endosperma amiláceo, un endosperma córneo, que generalmente está, el endosperma amiláceo está rodeando al embrión, y el endosperma córneo en la superficie y a los costados del grano. Y sobre todo esto hay una capa que se denomina pericarpo. Recuerden que esto es un cariopsis. O sea, el grano de maíz es un fruto y no una semilla. Bueno, la planta de la siembra va pasando por distintos estados. Germina la semilla y aparece, se elonga el coleoptilo, que es la estructura protectora de la plúmula o primer hoja de la planta. Ahí estamos en el estado de emergencia.
B1 sería el estado en el cual la primera hoja está desarrollada. ¿Cómo sabemos que una hoja de maíz está desarrollada? Sería lo mismo que en el caso de sorgo, cuando la lígula o el collar son visibles. ¿eh? Llamamos collar a un anillo de un color blanquecino que se da, digamos, entre la lámina y la vaina de la hoja. ¿eh? Bueno, cuando eso es visible o es visible la lígula, consideramos que la hoja está desarrollada. Así que ya la empezamos a contar. El cultivo va produciendo hojas. Las primeras hojas ya se encuentran performadas en la semilla y las otras hojas se van diferenciando como consecuencia de la diferenciación del ápice de la planta. En ese momento el ápice se encuentra por debajo de la superficie del suelo. La planta sigue, bueno, desarrollándose, llega a un estado B4, B6, ahí aproximadamente es un estado en el cual el ápice de la planta pasa de ser vegetativo a reproductivo, es decir, hasta ese momento el ápice producía hojas y a partir de ese momento el ápice empieza a formar lo que es la panoja o inflorescencia masculina. La planta sigue creciendo, van desarrollándose las distintas hojas. Bueno, las hojas, recuerden que en B4, B6 se termina la diferenciación de las hojas, pero esas hojas se van a ir expandiendo hasta el estadio de máxima expansión foliar, que es cuando florece el cultivo. Bueno, así va el cultivo, va pasando por distintos estados, B4, B6, B7, B8, B9. Y en algún momento vamos a ver que aparece en el extremo de la planta la inflorescencia masculina. Ese sería el estado BT, B corta T. Significa que el T es del término panoja en inglés, que es tassel. Bueno, y a los pocos días, generalmente 1 o 2 días después, aparecen, o puede ser también, digamos, junto con la aparición de la panoja también, aparece los estigmas en las axilas de las hojas, es decir, se da lo que es la floración femenina. Bueno, como consecuencia de la floración se van a generar los granos. Primero luego se diferencian los granos y va a dar lugar al crecimiento de los mismos hasta llegar a la madurez fisiológica, en la cual la planta alcanza su máximo peso seco y los granos también alcanzan su máximo peso seco. Posteriormente, esos granos van a ir perdiendo humedad y vamos a llegar a lo que es la madurez de cosecha. O sea, no confundir madurez fisiológica con madurez de cosecha. Alrededor de la floración se da el periodo crítico del cultivo. Generalmente se lo considera como de una duración de 30 días con centro en la floración. Entonces, vamos a distinguir en todo el ciclo de cultivo un momento, desde el momento de la emergencia hasta el momento de la floración, en que se genera el área foliar. Fundamental para un adecuado rendimiento tener un área foliar que permita capturar el 95% de la radiación incidente y durante el periodo crítico, y que sea un área foliar, digamos, sana, con la cual me permita producir la cantidad adecuada de fotoasimilados. Vamos a distinguir un momento en el cual el cultivo genera el número de granos, que eso es el periodo crítico, desde B4, B6 en adelante,
empieza lo que es la formación de la panoja, pero también de las espigas en la axila de las hojas. Llegamos al 30, digamos 15 días antes de la floración, el periodo, 15 días antes de la floración es el comienzo del periodo crítico, y 15 días después termina el periodo crítico. Y ese es el periodo fundamental en el cual se va a determinar el componente de rendimiento más importante, que es el número de granos. Después de la floración, si los granos que han sido fecundados y que han sido establecidos, comienza su crecimiento, comienza el periodo de llenado de granos, es decir, la constitución de lo que es el peso de los granos, el cual finaliza en el momento de madurez fisiológica. Un resumen de los estados por los cuales pasa la planta lo vemos acá en esta filmina. Emergencia, primera hoja, segunda hoja, después llegamos a la ABT, que es la aparición de la panoja y la liberación del polen, y después vienen los estados reproductivos. R1 es la emergencia de los estigmas. R2 es el estado de ampolla, es decir, el grano no, todavía tiene un tamaño mediano y está lleno de líquido. Después viene R3, un estado de grano lechoso, ya empezó la acumulación de almidón en el grano, pero todavía tiene mucho contenido de agua, es decir, apretamos el grano y sale un líquido lechoso. Grano pastoso, ya el grano perdió un poco de agua. En realidad lo que ha pasado es que se ha ido formando más almidón y el grano se vuelve más pastoso. Después viene el estado R5, que se forma en la superficie del grano, lo que se denomina el diente, y después el estado R6, que es el de madurez fisiológica. Ahí ya el cultivo ha llegado a su máximo rendimiento. Acá lo podemos ver más gráficamente, el estado de grano lechoso, el estado de grano pastoso. El grano se va secando desde arriba hacia abajo. Se forma lo que se llama la línea de leche, que divide la zona donde está más seco y de la zona donde está más húmedo. Esa línea de leche va a ir bajando. Fíjense que acá cuando el grano se forma su diente en la punta del grano, en la parte superior, en la cara superior del grano, se produce una hendidura, lo que se llama diente. Bueno, ahí fíjese que la línea de leche llegó a este nivel. A medida que el grano va avanzando en su desarrollo, es decir, se va acercando a la madurez fisiológica, esa línea que divide la parte más seca de la parte más húmeda va a ir bajando hacia el extremo inferior del grano, hasta llegar a lo que se llama madurez fisiológica. Bueno, una vez elegido el lote donde vamos a hacer el cultivo, lo que hay que hacer es caracterizar ese ambiente para ver si hay que corregirlo en algún aspecto. Por ejemplo, lo más común es corregirle la fertilidad del suelo si es que nos hace falta para lograr algún rendimiento que nos planteemos como objetivo. Una vez, bueno, ese tema ya se trató bastante en las clases pasadas. Una vez que está definido eso, pasamos a lo que es definir la estructura del cultivo. Recuerden que la estructura del cultivo es la combinación de la fecha de siembra, el arreglo espacial y el genotipo que vamos a sembrar. Estos tres factores interactúan
y constituyen un aspecto muy importante del cultivo. Si no partimos de una buena siembra, en un buen momento y con un buen genotipo, difícilmente alcanzaremos rendimientos óptimos. Entonces, ¿cómo tenemos que analizar la fecha de siembra? Uno, lograr que el periodo crítico del cultivo coincida con la mejor oferta del ambiente. Estamos hablando en este caso de un mayor índice Q o coeficiente fototérmico, que en el periodo crítico las temperaturas estén en el rango óptimo y que la probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico y térmico sea mínima o la menor posible. Cuando hablamos de estrés térmico estamos hablando de temperaturas máximas mayores o iguales a 35 grados centígrados. Tenemos que minimizar la incidencia de enfermedades y plagas durante el ciclo. Minimizar la probabilidad de daños por heladas. Estos daños por heladas pueden ocurrir al principio del cultivo, en la etapa de germinación, emergencia, en los estadios más juveniles, como consecuencia de heladas tardías, o al final del ciclo por heladas que se dan, heladas tempranas. Y tenemos que tratar de que la cosecha se dé, digamos, en época donde el clima sea, digamos, menos adverso para la calidad de los granos. Es decir, que el objetivo de la fecha de siembra es llegar a disminuir la probabilidad de condiciones climáticas adversas en los periodos críticos. Podemos decir que un periodo crítico en el establecimiento del cultivo y otro periodo crítico es el periodo de determinación del rendimiento, y que en el caso de maíz, como vimos en filmes anteriores, está ubicado alrededor de la floración. Podemos acá distinguir dos aspectos. ¿Qué es lo que en un sistema agrícola de secano y qué puede pasar en sistemas agrícolas que están bajo riego o en años que se van a dar con mucha lluvia? Ustedes recuerden que yo puse mucho énfasis en que la principal limitante al rendimiento en Argentina, en todas las zonas de producción de granos de Argentina, es la disponibilidad de agua. La mayoría de los sistemas agrícolas graníferos en Argentina están en condiciones de secano. Por lo tanto, vamos en la fecha de siembra de todos los aspectos que vimos anteriormente, que es lo que vamos en un sistema agrícola de secano, vamos a poner énfasis en cómo se distribuyen las lluvias. O sea que lo principal que tenemos que ver para determinar la fecha de siembra es que el periodo crítico coincida con épocas donde la probabilidad de un déficit hídrico sea menor, donde haya mayor probabilidad de tener buenas lluvias, y lo que vamos a dejar en un segundo plano lo que tiene que ver con la distribución de la radiación, la temperatura y el índice o coeficiente fototérmico. Y en un sistema agrícola bajo riego o en años llovedores, lo que más nos va a preocupar es la distribución de la radiación, la temperatura y el índice Q. ¿Por qué? Bueno, acá ya en estos sistemas el agua ya no es tan limitante para el rendimiento del cultivo. Es decir, hay otros aspectos que serían más limitantes, y esos hay que procurar que coincidan, que su mejor oferta coincida con el periodo crítico. Aquí tenemos un climograma de la localidad de Manfredi, en la zona central de la provincia de Córdoba. Si vamos a hacer maíz, deberíamos sembrarlo cuando ha finalizado el periodo de heladas, es decir, a partir de aproximadamente el 1 de octubre.
y teniendo en cuenta que el ciclo del cultivo es de 4 meses aproximadamente, si lo sembramos el 1 de octubre, el primero de febrero debería estar finalizando su ciclo, y si lo sembramos el 1 de enero, su ciclo va a terminar el 1 de mayo, es decir, vamos a tener 4 meses. Es decir, que podríamos establecer como ventana de siembra del cultivo de maíz desde el 1 de octubre hasta el 1 de enero. Es decir, que en la práctica vamos a sembrar maíz en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Teniendo en cuenta, digamos, las heladas. Las heladas pueden afectar al cultivo en mayor o menor grado, dependiendo del estado en que está, pero de ninguna manera el cultivo se va a ver beneficiado por la ocurrencia de heladas, porque además las heladas están acompañadas de temperaturas bajas, aunque no sean heladas, son temperaturas bajas que van a disminuir el crecimiento del cultivo. También es importante considerar las precipitaciones, la temperatura media, el nivel de radiación y la relación entre radiación y temperatura, que está determinada por lo que se denomina coeficiente fototérmico. El coeficiente fototérmico lo ideal es que sea lo más alto posible para el periodo crítico del cultivo. Entonces, vemos que este coeficiente fototérmico, el valor más alto lo tiene en julio, pero claro, no vamos a sembrar un maíz para que florezca en el mes de julio, es decir, que su periodo crítico pasa en el mes de julio, porque bueno, se va a morir por las heladas. Entonces, tenemos que ver a partir del momento de siembra, la primera época de siembra, podemos decir que el cultivo puede llegar a florecer a los más o menos 60 días. Entonces, sembramos el 1 de octubre, el 1 de diciembre estaría floreciendo. Fíjense que ahí la línea verde en diciembre alcanza un valor determinado. Si sembramos más tarde, el coeficiente fototérmico durante el periodo crítico va a ir cayendo. Eso me está indicando de que el rendimiento de maíz, si yo lo siembro más tarde, potencialmente me va a rendir menos. Después uno puede analizar el tema de las precipitaciones, y vamos a ver que diciembre y enero son los meses que más llueve, pero acá le falta un dato más, que sería la evapotranspiración que se da en estos meses. Es decir, la demanda, habría que analizar la demanda atmosférica. Puede ser que en estos meses llueva más, pero también la demanda atmosférica es mayor, es decir, que puede haber una mayor probabilidad de ocurrencias de déficit hídrico. Eso hay que tenerlo en cuenta para tratar de hacer coincidir el periodo crítico con aquellos momentos del año en la cual la probabilidad de déficit hídrico sea la menor posible. Para sembrar maíz, como cualquier otro cultivo, me va a hacer falta tener humedad y temperatura en la cama de siembra. En el caso, acá hay una tabla con varios cultivos. Fíjense que para maíz yo necesito tener una temperatura por encima de 10 grados, eso medido a la profundidad de siembra, que sería alrededor de 5 centímetros, durante 3 días consecutivos, en horas tempranas de la mañana. Si esa temperatura está por arriba de los 10, ya se puede empezar a sembrar maíz. Por supuesto que si la temperatura es mayor a 10, y a medida que me voy alejando de este valor de 10, el proceso de siembra y la emergencia de cultivo va a ser más rápido. Y con un 50% de la capacidad de campo en la cama de siembra, es decir, estamos hablando de los primeros 15 a 20 centímetros,
yo ya puedo sembrar maíz. Fíjense que bueno, las temperaturas varían para, para los distintos cultivos y también varían lo que es la humedad requerida para que se desencadene el proceso de germinación y emergencia. Bueno, el maíz tiene cierto grado de tolerancia a las bajas temperaturas. En la emergencia del cultivo puede tolerar hasta menos 5 grados. Con la primera hoja hasta menos 1 grado centígrado. 4 hojas 0 grados centígrados. Ya a partir del estado B6, B7 ya no tolera heladas. Hay que considerar que por debajo de la temperatura base el cultivo no progresa, es decir, no se desarrolla, y que temperaturas de suelo menores a 15 demoran la emergencia y aumenta la desuniformidad temporal del cultivo. Podemos ver que hay una desuniformidad espacial y temporal. Al momento de la siembra, uno puede tener temperatura adecuada y puede tener agua en la primera capa de 0 a 20 centímetros, lo cual permite la emergencia del cultivo. Pero si no tengo agua en profundidad para que las raíces que se van a ir desarrollando el cultivo vaya consumiendo, no es conveniente sembrar. Yo voy a arriesgar, digamos, voy a arriesgar el cultivo a una sequía porque tengo poca agua acumulada en el suelo. Recuerden que el cultivo hasta los 2 metros necesita agua útil para poder crecer. Si yo no tengo esa agua útil y no llueve, el cultivo puede llegar a perderse. Entonces en Córdoba se considera que necesitamos para la siembra no solo tener temperatura y humedad para que germine la semilla, sino tener un 50% de agua útil hasta los 2 metros de profundidad. Entonces, de esa manera ya disminuimos el riesgo de pérdida del cultivo. Recuerden que yo siembro, el cultivo va a ir creciendo, y a medida que va creciendo y se van desarrollando el área foliar, va a ir transpirando cada vez más. Entonces, por lo menos en el área de la provincia de Córdoba, en la zona de Manfredi, el cultivo, si uno lo siembra con un 50% de agua útil, hasta los 2 metros de profundidad, es considerado, digamos, una buena, que el cultivo, digamos, no tiene baja probabilidad de sufrir alguna sequía. Ahora, ¿por qué no esperamos a tener un 100% de agua útil hasta los 2 metros de profundidad? Y eso es muy difícil alcanzarlo y deberíamos sembrar muy tarde. Si sembramos con un menor contenido de agua útil, menor a 50%, estamos arriesgando cada vez más al cultivo. Si el cultivo presenta un estrés hídrico y se pierde, hay que proceder a la resiembra del cultivo, lo cual, particularmente para el caso de maíz, es, desde el punto de vista económico, muy limitante por lo caro de la semilla. Acá, bueno, le pongo una tabla donde están los distintos cultivos y la profundidad a la cual pueden llegar a alcanzar las raíces. Van a ver que hay para cada cultivo un rango, por ejemplo el maíz, de 180 a 200 centímetros. Este rango tiene que ver un poco con el ciclo de del maíz, o el ciclo de cada uno de los genotipos que se pueden sembrar de cada cultivo. Por ejemplo, ciclos más cortos generalmente son plantas de menor altura y menor profundización de raíces, y los ciclos intermedios a largos son plantas de mayor altura, superior a los 2 metros, y las raíces pueden llegar hasta los 200 centímetros.